Hoy hablaremos sobre el principio de no ser penado sin proceso judicial, ¿no? El debido proceso es un principio jurídico por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley, ¿no? El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, también conocidas como garantías procesales, ¿no? Tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez, ¿no? El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes, ¿no? Que va a proteger a la persona del Estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una violación del debido proceso, lo que incumple el mandato de la ley. El debido proceso, en principio, ¿no? Diremos que el debido proceso se encuentra expresamente reconocido en nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 139, inciso 3, ¿no? Y prescriben que son principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Según se indica, ¿no? Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a un procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgado, ¿no? por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. Según precisa la doctora Silvia Chang, ¿no? menciona que toda persona tiene derecho a un juicio justo y transparente en el cual se respeten todos los derechos y las garantías que le asisten. La investigación debe ser dirigida por el titular del ejercicio de la acción penal, quien al término de la misma debe formular acusación debidamente fundamentada, desarrollándose luego el enjuiciamiento público, oral y contradictorio, y finalmente debe emitirse la resolución respectiva debidamente motivada por el órgano jurisdiccional competente. Todo proceso judicial de cualquier disciplina jurídica, ¿no? que importe tutela jurisdiccional efectiva debe tener las mínimas garantías para poder llevar un proceso justo, ¿no? Es decir, los litigantes deben tener la confianza en el aparato judicial, que su proceso, aun sea adverso, se llevará con todas las garantías legales. Toda persona sometida a una investigación de carácter penal, desde el inicio de las investigaciones preliminares, debe tener la absoluta confianza que su indagación, investigación y juzgamiento se debe llevar a cabo con absoluta imparcialidad e independencia de los señores jueces. Esto en el ejercicio de sus funciones. Cualquier vulneración contra el contenido esencial de la garantía constitucional del debido proceso, ¿no? Vulneración del principio de no ser penado sin proceso judicial. Primero diremos que el debido proceso se encuentra claramente reconocido en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el cual es tema central de este video, e indica que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Esto se refiere a que ninguna persona será desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. Lo que quiere decir que toda persona tiene derecho a un juicio justo y transparente, dentro del cual se respeten sus derechos y las garantías. La investigación debe ser dirigida por el titular del ejercicio de la acción penal, el cual, al concluir, debe formular la acusación debidamente fundamentada, desarrollándose luego el enjuiciamiento público, oral y contradictorio, y finalmente debe emitirse la resolución respectiva debidamente motivada por el órgano jurisdiccional competente. Las personas incluidas en una investigación de carácter penal, desde el inicio de la misma,
deben tener la absoluta confianza que su indagación, investigación y juzgamiento se deben realizar con absoluta imparcialidad e independencia de los magistrados. Cualquier vulneración contra el contenido esencial de la garantía constitucional del debido proceso anulará cualquier proceso penal. En el debido proceso se encuentran comprendidos una serie de garantías que es necesario que se respeten en cada etapa del proceso penal, ya que son derechos y garantías procesales que forman parte de los derechos fundamentales de las personas. Uno de ellos es el derecho a no ser penado sin proceso judicial. Así que tenemos que el Estado, mediante el Poder Judicial, toma el control y la decisión de los conflictos que tengan que ver con la interpretación o violación de la ley, y que de dichos conflictos una persona puede resultar sancionada o lesionada en sus intereses. Es por ello que toda sentencia judicial debe basarse en un proceso previo, legalmente tramitado, que garantice en igualdad las competencias de todos los que formen parte del mismo. Es así que quedan prohibidas las sentencias dictadas sin un proceso previo. Jurisprudencia. Veremos el caso del expediente 04022-2007-PHC/TC. Lima, Marta Luz Guerra Carrasco. Resolución de Tribunal Constitucional de fecha 6 de noviembre del 2008. Visto. El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marta Luz Guerra Carrasco contra la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de foja 190, su fecha 14 de mayo del 2007, que declara infundada la demanda de autos. Esto nos indica que con fecha 10 de mayo del 2007, la denunciante interpone una demanda de habeas corpus contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, don Rubín Juan Garrote Amaya, doña María Teresa Jara García y doña Yanet Tello Gilardi, por el delito de violación de su derecho constitucional al debido proceso. Ella alega que la sala penal demandada, con fecha 14 de agosto del año 2000, emitió sentencia condenatoria en su contra por el delito de tráfico de menores y la absolvió por el delito de secuestro, que interpuesto el recurso de nulidad cuya dicha sentencia, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 15 de enero del 2002, declaró haber nulidad en el extremo de la condena y, reformándola, aumentó la pena privativa de libertad suspendida, declarando además la nulidad de la absolución por el delito de secuestro, ordenando un nuevo juicio oral, y que contra esta sentencia de la Corte Suprema interpuso demanda de habeas corpus, la cual fue declarada infundada por el Tribunal Constitucional con fecha 30 de septiembre de 2002, por haberse aumentado la pena en su contra sobre la base de una norma penal que no fue materia de imputación, que examinada la demanda, se aprecia que la accionante indica que los magistrados mencionados habrían quebrantado la garantía del debido proceso, vulnerando de esta manera el principio de legalidad procesal y el principio de no ser penado sin proceso judicial. Al respecto debe precisarse que el Código Procesal Constitucional, en su artículo 25, ha acogido una concepción amplia del proceso constitucional de habeas corpus, cuando señala que también procede el habeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio.
De ahí que se tenga que admitir que también dentro de un proceso constitucional de habeas corpus es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso, pero para ello es necesario que exista en cada caso concreto conexidad entre aquel y el derecho fundamental a la libertad personal. Que en el caso concreto este colegiado no aprecia conexión entre el debido proceso y la libertad personal, ya que si bien la demandante alega la indebida iniciación de un juicio oral contra su persona por parte de la sala penal emplazada, dicha fase procesal no implica per se medida restrictiva alguna de su libertad personal, y aunque en el caso de una eventual limitación de este atributo fundamental, tal medida se encuentra supeditada a eventos inciertos, a saber, que la jurisdicción revoque el mandato de comparecencia por el de detención en caso de su incurrencia al juicio oral, o que se ordene su ubicación y captura si fuese declarada reo contumaz. Actos procesales que, en principio, no revisten arbitrariedad o ilegalidad, que en concordancia con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, que establece como causal de improcedencia que los hechos y el petitorio no estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, la presente demanda debe ser desestimada. Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, resuelve, con el voto en discordia del magistrado Vergara Botelli y con el voto de los magistrados Eto Cruz, Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, declarar improcedente la demanda. Conclusión. Principio de no ser penado sin proceso judicial. El debido proceso está relacionado con el principio de legalidad del derecho penal. El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales, y muchos juristas coinciden en precisar que el debido proceso es un principio fundamental, en cuyo escenario se respetan los derechos y garantías procesales para asegurar un correcto juicio a las partes procesales, en donde se concluye con sentencia que puede ser de carácter condenatoria o absolutoria. Es decir, en un proceso judicial existe un perdedor y un ganador, por lo que la Judicatura Nacional propone que aún el justiciable que pierde un proceso judicial entienda que su juicio fue justo y transparente, es decir, respetando el debido proceso.